Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con la presentación del libro de Elena López. Muchas gracias por estar aquí. Su libro se llama A querer se aprende y bueno, esperamos que os guste mucho y quien se haya leído el libro tendrá después la oportunidad de hacerle una pregunta a Elena. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, espero que estéis disfrutando mucho de esta cuarta edición del Festival Alma de la Sagra y que os haya encantado el Free Tour. Gracias por acudir a esta cita, a la presentación del libro de Elena López. Elena, nos sentimos profundamente afortunados de tenerte aquí hoy, del entusiasmo que demostraste cuando te propusimos la idea de venir y te queremos dar la enhorabuena por tu profesionalidad, por cómo ayudas desde las redes sociales a tantísimas personas y parejas. Y porque A querer se aprende, un libro que personalmente puedo decir que ha removido mucho en mí, me ha hecho darme cuenta de que por qué es tan importante aprender a tener relaciones sanas y disfrutarlas. Voy. Elena López Navarro, graduada en psicología, titulada experta en sexología, terapia sexual y de parejas, máster en psicología general sanitaria, autora del libro A querer se aprende y divulgadora en redes sociales. Dirige su propio centro de psicología online, formado por 6 psicólogas y una nutricionista. Elena nació y creció en en Alicante, en Petrel, pero sus raíces por parte paterna son poblanas. Aquí en La Puebla ha podido disfrutar de muchas Pascuas y veranos, por los que mantiene grandes amistades y preciosos recuerdos de este entorno. ¿Por qué es tan importante aprender a querer? En su libro responde preguntas clave para poder construir relaciones sanas o mejorar las que tenemos, y para ello analiza y propone ejercicios para empezar desde la raíz, desde donde venimos y cómo nos trataron en el pasado, para comprender cómo nos relacionamos en el presente. El libro incluye casos reales, ejercicios prácticos y cuestionarios. A querer se aprende es para ti si quieres entenderte a ti y a tu historia de vida, conocer tu estilo de apego y tus heridas emocionales, mejorar tu autoestima, desmontar creencias erróneas sobre el amor, aprender a elegir bien a tu pareja, romper el bucle de las relaciones tóxicas, aprender a poner límites, aprender a priorizar a ti misma y a tratarte con cariño, salir de la dependencia emocional, mejorar la comunicación con tu pareja, mejorar la intimidad en pareja, tener por fin relaciones sanas y satisfactorias y mucho, mucho más. Elena combina la sensibilidad de quien escucha con la claridad de quien guía y la cercanía de quien comparte. Hoy nos invita a mirarnos con más honestidad y a querer, pero sobre todo a querernos. Con todos ustedes, Elena López. Pues apagar el proyector, por favor. Hola, Elena. Hola. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer una entrevista a la autora del libro, ¿vale? Y nada, luego después de la entrevista haremos las preguntas que se han realizado a través de redes sociales de la gente que quería hacerle preguntas a Elena, y después quien quiera preguntarle algo pues levanta la mano, ¿vale? Y la hacemos. ¿Cómo surgió la idea de escribir tu libro, Elena? Pues la verdad es que a mí la idea de escribir un libro era algo que siempre me había hecho muchísima ilusión, y hace cosa de 2 años más o menos la editorial contactó conmigo y bueno, en cuanto me propusieron la idea me encantó, así que les dije que sí y aquí estamos. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Te costó mucho? ¿Tuviste momentos de bloqueo? Pues en los pocos meses que me dieron de escritura, porque solo me dieron 3, fueron intensos, porque yo aparte tenía que seguir con mi trabajo habitual.
Entonces, bueno, hubo momentos de todo. Estuve varios días con la palabra prólogo, que es la primera página del libro, en blanco. Así que, bueno, hubo ratos de todo, pero en general bastante positivo. Muy bien. En el título dejas ver que hay que aprender a querer. ¿Por qué? Pues porque principalmente cuando las personas nacemos nadie nos enseña a querer explícitamente. Vamos aprendiendo pues, un poco lo que recogemos de casa, en el entorno. Aprendemos también costumbres y es importante que sepamos qué cosas a lo mejor que hemos interiorizado nos están perjudicando de alguna manera y qué cosas nos pueden ayudar a tener relaciones sanas. Al final el proceso de querer es como pues, el proceso de aprender a escribir. Hay que aprender para hacerlo lo mejor que podamos y para eso también nos tenemos que equivocar. Así que bueno, pues con el libro podemos eso, aprender básicamente. Vale. He visto, bueno, hemos visto, los que no hemos leído el libro, supongo que de aquí habrá mucha gente que se lo ha leído, que el libro está dividido en 3 partes, pasado, presente y futuro. ¿Por qué esa estructura? Bueno, pues la primera parte del libro que hace referencia al pasado habla de nuestra infancia sobre todo, de nuestro entorno en casa, nuestro entorno escolar, lo que vivimos en casa, cómo nos enseñaron a querer, cómo nos quisieron a nosotros y sobre todo todo lo que aprendimos, conductas que a lo mejor aprendimos de nuestros padres, cosas que nos enseñaron, cosas que dimos por hecho que estaban bien y que eran normales, pero que realmente ahora puede que no lo estén siendo. Entonces esa primera parte pues, nos ayuda a mirar hacia el pasado y a poder poner el foco en lo que nos pasó para en esa segunda parte, que es el presente, poder entender cómo eso irá afectando nuestras relaciones y entonces cómo estamos queriendo ahora, tanto a nosotros mismos como a los demás. Y esa última parte, que hace referencia al futuro, que bueno, básicamente lo que hace es vernos, darnos una mirada diferente a cómo estamos acostumbrados a querer, o no, depende, y en base a eso pues poder tener esas relaciones sanas. En el libro hablas también sobre autoestima. ¿Por qué crees que es importante quererse bien a uno mismo o a una misma para poder querer bien a los demás? Pues porque cuando hablamos de autoestima no hablamos solo de mirarse en el espejo y verse bien a uno mismo, sino también de poner límites, de decir que no, de priorizarte y ponerte en el medio, escuchar tus necesidades y empezar a actuar desde el autocuidado y no pues por complacer a los demás o por cubrir las necesidades de los demás. Entonces, reparar nuestra autoestima, que normalmente siempre se puede dañar por muchísimas cosas, como por ejemplo, pues eso, historia de vida que hayamos tenido, relaciones pasadas, historia familiar. Reparar esa autoestima y ponernos en el foco también nos ayuda a poder tener relaciones sanas. Sin eso es prácticamente imposible. Completamente de acuerdo. Bueno, hay algunas frases del libro que son muy interesantes, a mí personalmente me ha llamado la atención. En concreto hay una de ellas que es esta. Somos lo que somos ahora por cómo nos hicieron creer que éramos en el pasado las personas que nos rodeaban. ¿Podría hablarnos un poco más de esto? Sí, durante la infancia y la adolescencia, que prácticamente es el momento en el que se va desarrollando nuestro cerebro, es súper importante el entorno en el que vivimos y entonces también es muy importante todo lo que vamos recogiendo de la gente que nos cuida en ese momento. Muchas veces nos ponen ciertas etiquetas y nos dicen ciertas cosas que en ese momento a lo mejor no sabemos identificar que no son reales, pero las tomamos como ciertas. Entonces muchas veces para poder ver cómo estamos actuando ahora en las relaciones, tenemos que ver también esa carga de cómo me cuidaron, cómo me hicieron creer que yo era, cómo he construido yo mi identidad y en base a eso, cómo actúo en las relaciones. Entonces eso es una de las partes más importantes para poder tener relaciones sanas. Muy bien. ¿Para qué tipo de público está creado el libro? ¿Cuál es el propósito de este libro? Yo diría que el libro está orientado a todo el mundo que lo quiera leer, a partir de los 14 años más o menos, porque creo que da igual el momento de tu vida en el que estés, la etapa en la que te encuentres, si tienes pareja, si no la tienes, porque al final es un viaje, ¿no?, por tu historia vital y te ayudará muchísimo a conocerte a ti mismo, a poder entenderte mucho mejor y a poder simplemente tener una relación más sana contigo mismo. Entonces simplemente con eso creo que cualquier persona que lo quiera leer le vendrá bien. Estoy de acuerdo. ¿Qué ha supuesto para ti escribir este libro hasta ahora? Pues la verdad es que solo he hecho que aportarme cosas buenas. Bueno, aparte de que, como decía antes, era algo que siempre me había hecho mucha ilusión. Desde que salió el libro he podido, bueno, en consultas siempre, todos los días, escucho a las historias de las personas a las que acompaño y es algo que me encanta, pero a raíz del libro, mucha gente después de leerlo pues me ha escrito para contarme sus experiencias y demás y creo que está siendo algo como muy, no sé si reconfortante, pero sí muy gratificante. Muy bien. Y por último, ¿qué impacto esperas que tenga este libro en las personas que lo leen?
Pues principalmente, como decía antes, ayudar. Creo que es muy importante ponernos en el foco, poder ver realmente por qué nos está yendo mal en el amor, por qué no tenemos suerte, por qué nuestras relaciones no funcionan, o simplemente desde la autocrítica y la mejora personal. Entonces me encantaría, ¿no?, que ese fuese el impacto, que la gente pudiese aprender algo de sí mismo y que le sirviera para vivir una vida como más serena con las relaciones. Muy bien, hemos acabado la entrevista. No sé si las personas que estáis aquí la seguís en redes sociales, pero es una súper divulgadora que ayuda muchísimo, no solamente desde su consulta, sino también a todo el mundo que la pueda seguir en redes sociales. Y creo que eres Elena López, psicóloga. Psicología. Exacto, Elena López Psicología, para que la quiera seguir en Instagram. Y ahora vamos a pasar a algunas preguntas que han hecho los bonicos del alma por las redes sociales también, que las tengo aquí apuntadas. A ver, te preguntan, por una parte, ¿es posible tener una relación sana si una de las partes no ha hecho un trabajo emocional? ¿Y cómo hacerlo? La pregunta en psicología todo siempre va a ser depende, pero en concreto esto es un depende enorme, porque sí que es cierto que es importante que para tener una relación sana hagamos ese trabajo personal, sobre todo en terapia, ¿no? Pero si no hay gente que no puede o no quiere ir a terapia, este tipo de libros, por ejemplo, suelen venir muy bien. Entonces, hacer ese trabajo de autoconocimiento ayuda mucho a tener relaciones sanas. Cuando yo hago ese trabajo, pero mi pareja no, puede que siempre vaya a surgir un conflicto y a largo plazo puede ser muy desgastante. Al final, todo depende de la relación, de la situación en la que estén, pero ir a terapia o cuidarse uno mismo sí que sería necesario por ambas partes, claro. O sea, por ejemplo, si una persona no ha hecho un trabajo emocional previo y tiene problemas con su pareja, si aparte de recomendar el libro, o sea, lo bueno sería ir a terapia, ¿no? Hacer una terapia de pareja. O una terapia individual, siempre que alguien esté teniendo ciertos problemas a nivel emocional, que no se encuentre bien, que vea que hay ciertos problemas en su vida en general y no sepa cómo gestionarlos, no pasa nada por pedir ayuda y la terapia siempre va a estar ahí para ayudar. Obviamente, cuando alguien no quiere hacer ese proceso, yo puedo hacer mi proceso individual por mi parte e intentar con mi pareja, ¿no?, pues explicarle ciertas cosas o hacerle ver cómo me siento y demás. Si la pareja contribuye en el sentido de que escucha, pone en práctica la empatía y demás, se puede avanzar mucho, pero si no es muy difícil. Por eso al final siempre hay que ver como cada caso y en qué situación están. Claro. Vale, otra pregunta de otra persona. Dice, ¿cuánto puede afectar la personalidad de las personas, de una persona individual, entiendo yo, a la hora de elegir pareja? Y dice, un caso, entiendo, personal, conozco a personas que fueron cuidadas, llamadas en su pasado, pero que han elegido a parejas tóxicas y que la han manipulado o anulado por completo. ¿Cómo podemos ayudar en casos así, en casos de una persona que está en esa situación? De nuevo depende. Sí que es cierto que los trastornos de la personalidad tienen mucho que ver en las relaciones, no todo siempre depende de la historia familiar y de la historia de vida. Puede haber personas que tengan, por ejemplo, personalidad dependiente, entonces por mucho que hayan recibido cierto amor y demás, siempre van a tender a depender. Yeah. Hay personalidades narcisistas, hay psicopatía y todo eso pues va a hacer que la persona se sienta manipulada. Yo puedo haber trabajado mucho en mí misma, puedo tener una autoestima muy regulada, pero cruzarme en un momento determinado de mi vida con una persona que, por ejemplo, tenga personalidad narcisista, ¿no?, y me vaya a destruir a mí, a mi autoestima, a absolutamente todo. ¿Influye en la personalidad? Por supuesto, pero el cómo ayudar, de nuevo, depende. Es muy difícil ayudar a una persona que esté pasando un mal momento cuando muchas veces no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo. Acompañar, sostener, intentar preguntar siempre por las necesidades que tiene la persona y por cómo se siente, y en base a eso intentar guiarla pues hacia un camino o hacia el otro, pero siempre con mucho mimo y con mucho respeto, porque ese tipo de situaciones son siempre muy complejas. La verdad que sí. También otra pregunta era ¿qué se debe hacer para ponerse en contacto contigo si, por ejemplo, alguien quiere empezar a hacer una terapia con vosotras o con tu equipo de psicología? Para poder empezar terapia con nosotras es a través de nuestra web www.elenalopezpsicología.com. Ahí hay un formulario de contacto, se rellena con los datos, yo lo recibo, me pongo en contacto con la persona, hacemos una primera videollamada que dura unos 10 minutillos así, gratuita conmigo, para ver qué necesidades tiene la persona, y en base a eso pues se hace la derivación con la psicóloga que mejor le puede ayudar.
Genial, pues nada, tomad nota. Vale, de las preguntas que había de redes sociales ya están todas. Ahora se abre la ronda de preguntas. Nada, era para preguntar el proceso creativo de tu libro, cuánto tiempo has tardado en escribirlo, cómo ha sido, si... Pues en fechas, creo que fueron exactamente unos 3 meses. Me escribieron en octubre de 2023 la editorial, en finales de noviembre, principios de diciembre, sí, aceptaron el índice del libro y a principios de marzo el libro se entregó entero. Sí, porque tenía bastante ganas. Soy aquí de y le tenía bastante ganas de intentarlo sacar de hacer una vez. Voy a hablar yo de 11 años. Repartirse en la premios es una soñada. Genial, me ha encantado la presentación de la presentación del libro. No, yo he hecho el pico y la presentación. Sí, mi padre va a hacer de la realidad y ya habéis hecho vida.